Muy buenas noches a todos ustedes. Después de una semana de receso, estamos de nuevo aquí, esperando que esta vez todo salga bien y que el Señor pueda dirigirnos a través de su palabra y de su Santo Espíritu también. Hay un pasaje en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, que ha sido muy mal interpretado, me parece, y que debido a esto quiero compartir una visión o una perspectiva un poco distinta de la que he escuchado por muchos años. He leído algunos autores y bueno, no se ponen del todo de acuerdo, porque lamentablemente la teología muchas veces prima ante el texto bíblico y no sabemos, es casi imposible saber el contexto teológico de la carta, por lo menos en estos detalles que vamos a ver hoy. Y hay muchas cosas del contexto cultural, histórico de la iglesia primitiva que nos impide ir un poco más allá y que manifiesta diferentes posturas con relación a un pasaje que pareciera ser tan sencillo. Yo no creo que el apóstol Pablo estuviera tratando de dar una carta teológica en esto, sobre todo detrás de estos versículos que han sido tan controversiales para muchos, pero tan necesarios. Lo que no dice, lo que dice y lo que debería decirnos este pasaje. Primero a los Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 19 al 22, breves. Dice: no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo y retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. Amén. ¿Les parece si oramos para pedirle al Señor sabiduría y que su Santo Espíritu sea dirigiéndonos? Padre, gracias te doy por esta nueva oportunidad de dirigirme a la iglesia, a una pequeña comunidad de santos que tú has reunido a tu alrededor para que te glorifiquemos. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra tan necesaria para nuestra vida, tan necesaria para la edificación de la iglesia. Señor, y qué triste que muchas veces tengamos que dividirnos teológicamente, y no necesariamente por lo bíblico, sino por las interpretaciones al texto, y que a raíz de estas divisiones estemos en pugna unos con otros, y tal vez no percibir lo esencial, lo que tú dijiste alguna vez a través de los santos hombres que estuvieron escribiendo para tu pueblo, en este caso para la iglesia primitiva, pero que es tu palabra santa, Señor. Permite que una vez más podamos escuchar tu voz, podamos acercarnos a tu palabra con respeto, con reverencia, pero también tratando de escuchar lo que tú quieres para nuestra vida y para la vida de nuestra iglesia. Te pedimos tu compañía, tu dirección. En Jesucristo. Amén. Bien, por años me han preguntado amigos, nuevos convertidos, personas con ciertos años en el Evangelio, cosas como: ¿es pecado tomarse una cerveza? ¿Es pecado tomar una copa de vino? ¿Es pecado fumarse un cigarrillo? Pero si Spurgeon fumaba tabaco y tantos hombres de Dios se tomaban algo de vino, las alusiones que hay, o las referencias, que hay en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, con relación al vino que alegra el corazón. ¿Será que bailar con mi esposa está mal o está bien? Lo que muchos han llamado la zona gris. Eso que no dice específicamente la Biblia, pero que de alguna manera se han convertido en
interpretaciones que traen como consecuencia unas ciertas tradiciones. Cómo te vistes, qué comes, qué no comes. En ese sentido, muchas personas han dicho, si se trata de no tomar algo, no comer algo porque hace daño, ¿qué diríamos del dulce? ¿Qué diríamos de las grasas, del alto contenido de sodio en muchos alimentos, del veneno que traen algunas plantas, algunas frutas, algunos vegetales? Entonces les estamos haciendo daño a nuestro organismo cuando comemos eso. ¿Es igual de pecado que tomar una copa de vino o es diferente? Se han hecho muchas preguntas con relación a esta zona gris, estas cosas, estos temas con los que la Biblia, de los que la Biblia no habla, a los que la Biblia no hace referencia directa, por muchas razones. ¿Qué hacer con esto? Y se ha tomado como uno de los pasajes principales para defender las posturas de que eso no es bueno, de que esto no se debe hacer y que aquello sí, uno de estos versículos que acabamos de leer. Ahora, tengo que advertir, yo aquí no voy a decir si eso está bien o eso está mal. No voy a definir si usted se debe vestir así o así, de una u otra forma, para agradar al Señor. Me parece que no es el propósito de este pasaje. Pero por lo menos el versículo 22 dice: apártense de toda apariencia de mal. Lo que no dice, así voy a comenzar, lo que no dice, lo que dice y lo que debería decirnos, o lo que de hecho nos dice la palabra del Señor, lo que deberíamos entender. Lo que no dice, apártense de toda apariencia de mal. Muchos han visto en este versículo una defensa mire, no necesariamente tiene que ser malo. Si al parecer es malo para alguien, no lo haga. Apártense de toda apariencia de mal. De hecho, la mayoría de traducciones y las traducciones más fieles a los términos griegos hablan de apártense de toda forma de mal, de toda forma de mal, es lo que dice literalmente, no necesariamente apariencia, que hoy lo vemos como lo que parece malo, aunque no necesariamente lo sea, esta zona gris. Ahora, de eso no está hablando el apóstol Pablo. Los versículos que preceden a ese versículo, a ese texto, no está hablando de lo que es bueno o de lo que es malo. No está hablando de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Está hablando con relación a la obra del Espíritu Santo a través de la predicación, de las profecías o de la Escritura. También me parece que el apóstol Pablo tampoco está dando algún ejemplo que nos sugiriera que está hablando de el cuidarse de hacer algo que pudiera ser malo, aunque no necesariamente es malo. El apóstol Pablo en algunas cartas, sobre todo en Corinto, en la carta a los Corintios, no recuerdo exactamente si es la primera o la segunda, cuando él dice que si algo de lo que yo hago es tropezadero para otro, mejor me abstengo para proteger al hermano más débil. Eso lo está diciendo Pablo directamente, pero no en primera carta de los Tesalonicenses. No es este pasaje el que está defendiendo eso. El doctor Wallace y el doctor Deffinbow están de acuerdo al sugerir que se trata de toda forma de mal, se trata de la doctrina o de la predicación, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos que anteceden a este. ¿Qué les parece si leemos otra vez versículos 19 en adelante? No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo,
retengan lo bueno, apártense de toda forma de mal o de toda apariencia de mal. Está hablando de una sola cosa. No está hablando de lo que es pecado y lo que no es pecado. No está diciendo el apóstol Pablo lo que se debe hacer y lo que no debería hacer, de qué deberíamos cuidarnos, qué es lo que aparentemente está mal, aunque no necesariamente lo sea. Está hablando del tema de las profecías, del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia a través de las profecías o de la predicación. Ahora, lo que no dice el pasaje, versículo 19 y 20, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Algunos sugieren que lo que está diciendo es que si nosotros como iglesia, estoy hablando de los siglos 20 y 21, si nosotros como iglesia contemporánea rechazamos a los profetas, al neoprofetismo, estamos pecando contra el Espíritu Santo y estamos apagando la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto se escribió para la iglesia primitiva. Esta es una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Y Pablo escribió estas cartas o esta carta cuando todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. Cuando apenas estaban escribiendo los evangelios, las cartas, es decir, solo existía el Antiguo Testamento. Entonces, ahí es donde, según otros, con otra postura, estaríamos hablando de los profetas del Nuevo Testamento, los que aparecen en Hechos, en la iglesia primitiva, los profetas, las profetisas. Muchos son defensores de que eso, el continuismo, de que si en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia primitiva, estaba el profetismo, ¿por qué se cortó? El continuismo. Pero por otro lado está el cesacionismo, el que dice no, cuando se cumplió el canon del Nuevo Testamento, esos dones cesaron. Sea lo uno o sea lo otro, lo que usted crea. Lo que sí está claro aquí es que cuando el apóstol Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento no se había escrito en su totalidad. No tenía la iglesia un canon del Nuevo Testamento como sagradas escrituras para conocer el Evangelio de Cristo o el nuevo pacto con el antiguo pacto, cómo el nuevo pacto cumple lo del antiguo pacto. Otros sugieren que de lo que está hablando el apóstol Pablo es precisamente de un don distinto del don del Antiguo Testamento. Se los voy a explicar. Algunos autores, Tim Keller, Bob Deffinbob, entre otros, dicen que hay que hacer una diferencia entre el profetismo del Antiguo Testamento y el profetismo del Nuevo Testamento. El profetismo del Antiguo Testamento era un llamado, era un oficio. De hecho, había casas de profetas o escuelas de profetas. El Señor llamaba a los profetas, Isaías con sus profetas. Los profetas durante el tiempo de Elías y Eliseo había un grupo de profetas, había profetas e hijos de profetas. Ellos tenían un llamado. Y la Biblia es clara, Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio capítulo 18 y también en Jeremías, en varios pasajes, varios capítulos de Jeremías, incluso de Ezequiel, se muestra cuáles son las características del profeta del Antiguo Testamento o del primer pacto. Lo hemos dicho varias veces, por lo menos, y aquí cito a mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Milton Acosta, quien nos explicó muchas veces que había 5 cosas que definían a un profeta del Antiguo Testamento. Primero, denuncia del pecado. Segundo, denuncia de la injusticia social, porque había una teocracia, entonces los reyes debían regirse a la luz de la Torá, a la luz de esa ley dada por Dios. Ellos debían dirigir al pueblo.
Entonces, el hecho de que no estuvieran desarrollando una política social tal como la había ordenado el Señor, habría problemas. Y el Señor denunciaba a esos profetas, a esos reyes, a esos gobernantes que no estaban cumpliendo con las enseñanzas, los mandatos, decretos, estatutos que había enviado el Señor en la Torá. Entonces, retomamos. Denuncia el pecado, denuncia la injusticia social, llama al arrepentimiento del pueblo, convoca a que todos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Cuarto, su palabra se cumple en su tiempo. Por eso, como dice Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 18, si un profeta habla de parte del Señor y no se cumple su palabra, el tal profeta es un profeta que no es enviado del Señor, es un profeta falso. Y la quinta y última de las características de un profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, es que intercedía por el pueblo. Era alguien que estaba allí de rodillas, sufriendo, luchando, intercediendo por el pueblo. Ese llamado o esa misión o incluso ese ministerio de profeta del Antiguo Testamento se cerró con el cumplimiento del profeta que vendría como Moisés, Deuteronomio capítulo 18, y es Jesús. Y eso lo dice Hechos capítulo 3, que ahí se cumplió con la llegada de Cristo Jesús, después de Juan el Bautista, quien era el que llamaba al pueblo, ha venido el Mesías, el pregonero. Jesús cumple con el profetismo del Antiguo Testamento. Él es el gran profeta y todos los que lo escuchen y crean en él serán salvos. Pero ese profetismo terminó y de ahí comenzó un nuevo oficio y es el de apóstol. Los apóstoles vinieron a enseñar. Recuerdan que en Hechos se habla de la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles una y otra vez fue la base fundamental para lo que creía la iglesia primitiva y de ahí en adelante la iglesia en términos generales. Entonces, de alguna manera, los apóstoles o los apostolos o los llamados, los enviados, habían tomado el lugar que en el antiguo pacto habían tenido los profetas. Y los profetas que quedan, de los varios que habla Hechos, son como personas que hablan de parte del Señor, a la luz de la palabra del Señor, algo. Recuerdan que en Hechos capítulos 19 y 20 viene un profeta y se ata de manos y dice: así atarán los hombres a la persona de quien es este cinto. Y era Pablo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: mire, así como él ha hablado, así me va a pasar, pero yo no tengo problema con eso. Yo no estoy dispuesto solamente a ser atado, a ser apresado, sino a morir por causa del evangelio. Las hijas de Felipe también eran profetisas. En ese tiempo de la iglesia primitiva había ese ministerio de hablar de parte del Señor, hablar alguna palabra específica para la iglesia. Eso es lo que podemos observar en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de los Hechos. Y hasta ahí, hasta cuando el canon del Nuevo Testamento estuvo cerrado, allí cesó ese ministerio. Ahora, estoy hablando de la postura de estos hombres y me parece que tiene un poco más de sentido que necesariamente decir que es el continuismo y que las profecías siguen dándose de manera abierta a la iglesia. Eso es lo que no dice. ¿Qué es lo que no dice el pasaje? Número uno, no está hablando de lo que es bueno y lo que tiene apariencia de malo y debemos evitar. No está hablando del profetismo
el mismo profetismo del Antiguo Testamento, ese profetismo que habla de parte del Señor cuando realmente no está hablando de parte del Señor, un profetismo desbordado, me parece que nos está refiriendo a eso. Ahora, ¿qué es lo que dice el pasaje? Ya hablamos de lo que no dice, ahora de lo que dice. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno y apártense de toda apariencia de mal o de toda forma de mal. Lo que está diciendo aquí es que hay un ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido el de mostrar, el de revelar al Señor a los hombres, revelar su palabra a los hombres. Y el Nuevo Testamento hay muchas evidencias con relación a la obra del Espíritu Santo que recuerda, que enseña, que dirige, que guía a los hijos de Dios. Lo que está diciendo no es que el Espíritu Santo se puede apagar. Lo que está diciendo es no menospreciar la obra del Espíritu Santo o tener muy en la cuenta la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Manifestar la palabra de Dios, revelar la voluntad del Señor a su pueblo. No apaguen el Espíritu, no menosprecien las profecías. Ahora, si la obra del Espíritu Santo es revelar la verdad de Dios al pueblo suyo, entonces, ¿cuál podría ser el no menospreciar a las profecías? ¿A qué se puede referir a eso? ¿A qué se puede referir eso, perdón? Creo yo que eso se refiere, en términos generales, a la palabra predicada de parte de Dios. Lo que está queriendo decir esto es a la iglesia: no menosprecien la predicación. No se queden con lo que tienen. Es posible que de entre los que vienen y predican haya verdaderos enviados de Dios, pero también puede haber falsos enviados de Dios. Pero sigan escuchando la palabra, sigan escuchando la predicación de la palabra. Recuerden, el Nuevo Testamento no estaba escrito, la palabra era predicada. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Y a continuación va explicando un poco más a qué se refiere. Más bien examinen todo y retengan lo bueno. Cuando se trata de examinar la predicación, que podría ser o no la revelación del Espíritu Santo a la iglesia, se requiere algo. ¿Qué se requiere? Conocer las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las del Antiguo Testamento. Y conocer también la doctrina que habían venido enseñando los apóstoles. Requiere conocimiento de la palabra de Dios, de lo que hasta ese momento la iglesia de Tesalónica sabía de parte de Dios. Lo sabía como algo cierto a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento, a la luz de lo que ellos habían escuchado y tal vez leído de la doctrina apostólica. A la luz de eso, examinen cada predicación, examinen cada palabra que les den de parte de Dios, examínenla. Todo a la luz de lo que han escuchado que proviene de Dios. Es una invitación a la iglesia a ser como los hermanos de Berea. Recuerdan ustedes, y otra vez hago énfasis en la historia de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 17. Los hermanos de Berea, todos ustedes han escuchado el ejemplo de los hermanos de Berea. El apóstol Pablo llega a Berea, predica en Berea. ¿Quién? El apóstol Pablo. Y luego de que el apóstol Pablo predica en Berea, entonces los hermanos de Berea se reúnen y examinan lo que el apóstol Pablo ha predicado para ver si eso es así. Queridos hermanos y hermanas de casa de mi Señor, todos aquellos que me están escuchando, independientemente del día en que lo escuchen, ¿qué tanto conoce usted de la palabra del Señor
¿Qué tan preparado está usted para examinar lo que escucha, incluso esto que está escuchando? No estoy hablando qué tanto sabe de teología, porque usted puede saber de teología y sabe cómo entiende usted de teología escuchando predicadores. Usted escucha teología, usted puede leer libros de teología, usted puede leer teología sistemática y a la luz de esa teología que usted ha leído, usted determina si le gusta o no le gusta esto o aquello que está escuchando. No se está refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo, cuando hago la pregunta es, ¿qué tanta palabra del Señor ha leído y retenido? A la luz de la cual usted puede decir, esto que este hermano está predicando no es cierto. Esto que esta persona está predicando tiene fundamento bíblico, es la verdad. Querida familia, esto es tan relevante hoy y es lo que yo creo que quiere decir el pasaje, lo que quiere decirnos el Señor a través de esta carta tan corta pero tan preciosa del apóstol Pablo. Hoy a la iglesia actual, lo que está diciendo es, ustedes deben llenarse de la palabra del Señor para que no sean llevados por toda corriente, por toda predicación que por mencionar uno o algunos pasajes de la Biblia se presente como palabra de Dios y no lo sea. ¿Cuánto de lo que hoy se predica tiene como excusa la palabra del Señor? Yo recuerdo hace algunos años, y esta experiencia le he contado un par de veces, cuando escuché a un pastor muy conocido en Colombia que hablaba del sembrador que salió a sembrar y hablaba de los terrenos, los diferentes terrenos, y alguna semilla cayó en tierra estéril y otra cayó en pedregales y otra cayó en tierra fértil. Y a continuación el pastor decía, nosotros, nuestra iglesia, somos tierra fértil, así que si usted ofrenda a nuestra iglesia, producirá fruto y usted será bendecido. Cualquiera que escuchaba hubiera podido decir amén. ¿Por qué? Porque estaba hablando de un pasaje de la Biblia, de una parábola que el mismo Jesús contó. ¿Dónde está el problema? Si usted no ha leído las Escrituras, si usted no está lleno de las Escrituras del Señor, si el Espíritu Santo no está haciendo la obra en su vida, entonces usted puede decir amén. Entonces debo buscar en qué iglesia debo llevar mi ofrenda o mi diezmo. Pero si usted es un lector de la palabra del Señor, si usted ha consumido la palabra del Señor, pero además el Espíritu Santo está obrando en usted, esto no se trata de una labor académica, se trata de una labor netamente espiritual, es decir, el Espíritu Santo es quien revela la palabra y la voluntad del Señor a los hombres. Entonces usted entenderá, no, eso es ridículo, porque el mismo Jesús explicó a continuación la parábola del sembrador, y el buen terreno es el corazón donde la palabra predicada da fruto. No se está refiriendo ahí a dinero. Entonces muchas personas están utilizando la palabra de Dios para hablar un mensaje que no es de Dios. En esos casos, la palabra de Dios es solo una excusa para ellos aprovecharse o para ellos simplemente decir lo que quieren decir. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Es decir, si hay algo que no está de acuerdo a las Escrituras o a la voluntad o a la revelación del Señor, se debe desechar. Y de ahí tomamos que el Espíritu Santo está obrando en la vida de la iglesia
y que no se están menospreciando las predicaciones. La predicación de la palabra no se está menospreciando, y el no menospreciar la predicación sencillamente es darle a la predicación de la palabra la debida importancia, la debida relevancia en la vida de la iglesia. Si usted le da importancia a la palabra de Dios, a la profecía dada por Dios, a la revelación de Dios, entonces estúdiela, llénese del conocimiento del Señor y pídale a su Santo Espíritu, pídale al Señor que su Santo Espíritu le revele su voluntad y su palabra a su vida cada vez que usted vaya y lea, para que no se lleve cosas que son ridículas a la cabeza y vaya a enseñarlas, o para que cuando escuche la predicación usted diga: no, esto no es conforme a la palabra del Señor. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo y retengan lo bueno. Voy al primer punto, lo que no está diciendo: no, pues a mí no me gusta esta predicación, pero tomo esto que me parece bueno y desecho lo que no me parece bueno. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que cuando usted escuche el mensaje de la palabra de Dios a través de cualquier persona, y ese mensaje no esté de acuerdo a la voluntad o a la revelación del Señor, deséchelo. Pero si escucha algo o lee algo que está de acuerdo con la revelación del Señor, entonces acéptelo y reténgalo. Es el llamado a la iglesia actual a volver a la palabra. Nosotros ahora estamos en una nueva serie los domingos llamada Volvamos a la Palabra. Es una invitación a recordar la importancia que tiene la palabra del Señor para la iglesia, para la familia y para cada persona en particular. Y al final dice: escuchen todo, retengan lo bueno y apártense de toda apariencia de mal o de toda forma de mal. Y aquí lo que creo que está diciendo, y otra vez estoy citando a Robert Deffinboff y al doctor Wallace, lo que ellos escriben, lo que ellos han estudiado y de lo que yo estoy de acuerdo, es que se refiere a apartarse de todo aquello que tenga alguna forma maligna o de mal, es decir, que tome la palabra de Dios y la presente como si lo que se dijera fuera de Dios, cuando no es el trabajo de Satanás. O tal vez deberíamos recordar cuál fue el trabajo de Satanás en el Edén. Recordar las palabras que Dios había dicho, pero manipularlas de tal manera que hace creer a Eva una mentira de parte de Dios. Y era Satanás y no Dios el que había dicho eso. ¿Recuerdan ustedes que el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, cuando fue tentado en el desierto, escuchó varias veces a Satanás? Y una de ellas, Satanás dice: lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué fue lo que citó Satanás en ese momento? El Salmo 91. Pero fuera de contexto. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Y qué es lo que hace el maligno? Tiene una apariencia de bondad, tiene una apariencia de algo bueno, pero el engaño está ahí, incrustado, para hacer caer al cristiano. El Señor dijo: no escrito está. Miren cómo nuestro Señor nos da el ejemplo al que hace referencia el apóstol Pablo aquí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. El Señor Jesús estaba tan inmerso en la palabra de Dios que Él podía detectar el engaño incluso cuando se citara la palabra del Señor. Que podamos hacer eso,
que podamos tener para nosotros en alta estima el ministerio del Espíritu Santo, al revelarnos su palabra, la revelación de su palabra en las Escrituras y a través de las predicaciones, pero la invitación que se nos hace a la luz de esa revelación y de ese ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, a examinarlo todo y quedarnos con lo bueno y desechar todo aquello que tenga apariencia de bueno y sea maligno. Que sea una invitación también para usted a volver a la palabra del Señor, a estudiarla y a pedirle a Dios que su Santo Espíritu le recuerde las cosas que Él le ha dicho a través de las Escrituras. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque la tenemos y podemos ir a ella tantas veces como querramos. En medio de tanto engaño alrededor del mundo, utilizando la palabra tuya como pretexto para manipular a las personas, para engañar, para estafar. Yo te pido que tú nos ayudes a depender tanto de ti, de tu Santo Espíritu, a la hora de leer, escuchar, a la hora de recibir tu palabra, que nuestro discernimiento crezca, no necesariamente por el estudio académico de tu palabra, sino por la cercanía nuestra a ti a través de tu palabra y en intimidad. Protege a nuestra iglesia de caer en los lazos del engaño, con apariencia de mal, con apariencia de bien, pero siendo mal. Protégenos a los que predicamos de enseñar lo engañoso, de enseñar lo que no corresponde a lo que tú has dicho. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz cada vez más diáfana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.